Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, vamos a profundizar en el fascinante y, por qué no decirlo, escandaloso universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que la noticia de su boda secreta, ese 4 de agosto de 2025, no fue solo un titular, fue un terremoto. Un terremoto que sacudió los cimientos del fandom turco y nos dejó a todos, literal, con la boca abierta. Ya lo saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal, es gratis. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por estar aquí. Vamos a desglosar cada detalle, cada rumor, cada especulación, y por supuesto, las reacciones de los fans. Porque, seamos sinceros, la reacción del fandom fue épica. Para los que recién se suben al barco Hande Erçel y Kerem Bürsin, las estrellas de asteriscos en Calcapimi asterisco, eran mucho más que una pareja en la pantalla. La química entre Eda y Serkan era innegable, pero la conexión entre Hande y Kerem, fuera del set, era magnética. El mundo entero se enamoró de ellos, y el romance en la vida real era la cereza del pastel. Su relación desde el principio fue un torbellino. Rumores, fotos captadas infraganti, declaraciones ambiguas, hasta que finalmente la confirmación. Publicaciones románticas en redes sociales, eventos públicos donde se les veía radiantes, miradas cómplices. Eran la pareja soñada, la pareja perfecta. Los fans los adoraban, los seguían, compraban sus productos y soñaban con ellos. Pero el 4 de agosto de 2025 todo cambió. La bomba cayó como un rayo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se casan en secreto. La noticia, filtrada a través de fuentes anónimas, se propagó como la pólvora. Inicialmente las redes sociales se inundaron de incredulidad, pero luego, la avalancha de confirmaciones fue imparable. Fotos borrosas de paparazzi, fragmentos de testimonios de invitados, publicaciones en redes sociales que dejaban entrever lo que ya era una realidad. Pero fue la foto en blanco y negro, la imagen de sus manos entrelazadas, con las alianzas brillando, y el simple te amo la que lo confirmó todo. Se habían casado. En secreto, sin avisar, sin dar pistas. Una boda privada, íntima, alejada del ojo público. Y el caos, amigos, el caos fue absoluto. Las redes sociales colapsaron. Hubo de todo, alegría desbordante, shock, decepción, confusión, pero sobre todo, emoción. El fandom, que había sido testigo y cómplice de su amor, se enfrentaba a una nueva realidad, la de un matrimonio secreto. ¿Por qué el secretismo? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué llevó a Hande y Kerem a mantener su enlace en secreto? Las teorías, como era de esperar, se multiplicaron. La teoría más extendida, y la más probable, es que querían preservar su intimidad. En un mundo donde la fama te persigue a cada paso, donde cada movimiento es analizado, querían tener un momento para ellos, sin la presión mediática. Querían celebrar su amor en privado, sin las cámaras, sin los flashes, sin las opiniones ajenas. Otra teoría más dramática sugería que había algo más detrás. ¿Un proyecto profesional en secreto? ¿Un nuevo contrato que requería discreción? ¿Una estrategia de marketing? Estas teorías, alimentadas por los rumores, generaron debate y especulación. Lo que sí es cierto es que la boda secreta generó opiniones divididas. Por un lado, se aplaudió su decisión de proteger su privacidad. Se valoró su derecho a decidir cómo y cuándo compartir su felicidad. Por otro lado, hubo críticas. Se cuestionó la falta de transparencia, la supuesta manipulación al fandom, la sensación de haber sido excluidos. Sin embargo, el amor, como siempre, prevaleció. La mayoría de los fans, los verdaderos seguidores, demostraron su apoyo incondicional. Entendieron su decisión y celebraron su felicidad. ¿Y después de la boda, qué? La vida continuó. Hande y Kerem siguieron con sus carreras, pero con una nueva dinámica. Ahora eran marido y mujer, y su relación, lejos de esconderse, se fortaleció. Compartieron fotos juntos demostrando su amor, su complicidad, y la unión que los caracteriza. El fandom poco a poco aceptó la nueva realidad, adaptándose a esta nueva etapa. El secretismo, la boda secreta, la reacción del fandom. Todo esto nos enseña algo. Nos demuestra que la vida, y sobre todo en el mundo del entretenimiento, está llena de sorpresas.
Nos enseña que la privacidad es un derecho, y que el amor puede ser tan fuerte que puede resistir cualquier tormenta. Y sobre todo nos recuerda la importancia de la autenticidad y el respeto por las decisiones de los demás. Este 4 de agosto de 2025, Ander Zell y Kerem Bürsin escribieron un nuevo capítulo en su historia de amor, un capítulo lleno de misterio, emoción y sobre todo, amor verdadero. ¿Y ustedes, bellezas? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Cómo reaccionaron ante la noticia? ¿Estaban a favor del secretismo o hubieran preferido una boda pública? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.